Precisamente una de las personas que estamos viendo en ese video es el cliente de nuestro invitado de hoy. Andrés Bautista, expresidente del Senado, es el cliente de nuestro invitado Carlos Salcedo. Bienvenido a 1800 segundos, Carlos. Diolca, tú me dañas el fin de semana. Más pronto de lo que la gente pensaba, ¿no? Sí, pero este fin de semana... Me las arreglas, contigo todo se arregla. Carlos, este fin de semana es de puro trabajo. Así de es. puro trabajo, mucho Pero yo estoy estrés. acostumbrado a eso. Primero, vamos a comenzar. ¿Cómo está Andrés? Mira, cuando una gente tiene todo en su vida claro, evidentemente que tiene que estar tranquila, y en el caso de él particularmente, que es una persona firme, de mucha determinación, de muchos principios familiares, de mucho apoyo, pues evidentemente que tienes que estar totalmente tranquilo. De hecho, yo a veces cuando salgo de verlo, que me encuentro con la gente que lo visita, que son muchas, que mucha gente, la gente me dice, pero es sorprendente cómo yo veo a Andrés, es decir, tan tranquilo, tan sosegado, porque además de la tranquilidad que le da el no haber hecho absolutamente nada de lo que tenga que arrepentirse, al mismo tiempo su firmeza y su creencia en Dios, al que debe su conducta, y puedo decirlo porque tengo, diríamos, asesoría de hace muchos años con Andrés cuando fue presidente del Senado, fui su asesor, y además he sido asesor también de su familia y de él en el plano jurídico hace mucho tiempo. Y porque lo conozco bien en esos términos, puedo decir que su tranquilidad viene dada por la seguridad que tiene de que no puede el país tener duda alguna de que él no tiene nada que ver con esos sobornos ni con ninguna actuación de bochornosa o deleznable. Se está diciendo que Andrés Bautista, mientras fue presidente del Senado, Carlos, se aprobaron montos, contratos con Odebrecht por 89 millones y por 15 millones. Esto suma, bueno, no llega ni siquiera a los 110 millones, ¿no? Sí, pero le atribuye también el acueducto de la línea noroeste por 161 millones. Sin embargo, tengo que decirte lo siguiente, para aclarar ya de inicio el asunto. El acueducto de la línea noroeste era una obra que había sido ya firmada en el año 1999 en el gobierno de ese entonces. Ese proyecto duró unos 3 años. Pero se firmó en favor de Odebrecht, porque según los informes, Odebrecht llega aquí en el 2001. Eso era Andrade y Gutiérrez. Luego ya en el año 2000, en la década, en el lustro, el primer lustro de los 2000, pasa a Odebrecht. Pero cuando ese contrato va para conocimiento del Congreso Nacional, particularmente del Senado de la República, en la ocasión que se conoció, que fue el 20 de marzo del año 2002, las declaraciones de Andrés son contundentes para demostrar que no tiene ninguna vinculación económica con ese proyecto, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en la sesión Andrés se opuso, primero levantó su mano oponiéndose al proyecto, pero al principio él declaró, incluso está en las actas, declaró que invitando a los legisladores a reflexionar y dejar ese proyecto, aunque sea para el otro día, para leerlo, porque el contrato lo querían aprobar sin leerlo, pero no porque quizás la mayoría no conocía, diríamos, las necesidades y la utilidad del proyecto. Igualmente no porque Andrés no estuviera comprometido y el gobierno de Hipólito Mejía estaba comprometido con toda la región noroeste por las necesidades propias de esa zona, sino porque para que tuviera una legitimación, una validación por parte del Congreso, había que necesariamente entrar en todos los detalles y que no hubiera posteriormente cuestionamientos. Y Andrés se opuso, es decir, no solamente lo dijo, no en pocas expresiones, sino que se expresó formal y expresamente. Y votó en contra. Y luego votó en contra. Yo me pregunto, como una persona que haya votado en contra, que haya motivado a no votar en ese momento, puede haber recibido algún tipo de soborno. Sería la única ocasión en que una persona que motiva a los demás se opone. Entonces, primero de entrada. Segundo, si él atribuye de manera maliciosa por parte del Ministerio Público el que también participó en Pinalito. Y Pinalito no solamente fue una primera fase, sino que fueron 3 adendas. Lo primero es que las adendas ni siquiera Andrés era presidente. Pero en el periodo que se le atribuye su participación fue en enero del año 2004 y Andrés Bautista García no era presidente del Senado. Sin embargo, en las declaraciones
en la presentación que hace el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, dice expresamente que mientras era presidente del Senado, Andrés Bautista, en 20 de enero del año 2004, recibió soborno por esa condición de presidente para que fuera aprobado el proyecto. Y resulta que él no era el presidente. Él fue presidente del 16 de agosto del año 2001 al 16 de agosto del año 2002, del 16 de agosto del año 2002 al 16 de agosto del año 2003. Y luego del 2003, agosto 2003 a agosto 2004, ahí viene enero en el medio del año 2004, ya él no era presidente. Él retoma la presidencia en 16 de enero del año, 16 de agosto del año 2004, es decir, habían pasado ya 7 meses de haberse aprobado Pinalito, independientemente de que nosotros sabemos que la presidencia correspondía a don Chu Vázquez, y don Chu Vázquez sabemos que también es absolutamente imposible que haya recibido soborno. Lo conocemos también como una persona y además investigamos esa situación para nosotros apoderarnos como abogados. De hecho, nos cuidamos tanto que esta es la tercera vez que lo digo a algún medio y para la tranquilidad mía, no porque todos los imputados no tengan el derecho de tener abogados, y abogados que parece que tenemos algún nivel de conocimiento y que podemos desenvolvernos en casos de esa naturaleza. Varios de los imputados me contactaron previamente, meses antes y recientemente, y yo en todos los casos me abstuve de ser abogado de cada uno de ellos. No porque tuvieran ninguna vinculación, yo no había investigado en relación con ellos, sino simplemente porque yo he dirigido la Finjus, hace años que tengo vinculación a las actividades de sociedad civil y he propulsado cantidades de normas que de alguna manera vienen a organizar el Estado en términos de la transparencia, la gestión pública, con niveles de fiscalización, el régimen de consecuencias y todo eso. E independientemente de que yo soy abogado y tengo el derecho, como también los clientes, de apoderarme, sin embargo, yo me he abstenido en la mayoría de esos casos. Pero Andrés Bautista García, cuando yo investigo la situación, no solamente yo he sido asesor por años de Andrés, lo conozco de arriba abajo, conozco su familia, conozco sus actuaciones, sino que en el caso particular pude verificar que en modo alguno pudo haberse vinculado a ningún tipo de soborno. Carlos, ¿y cómo una persona en el Congreso Nacional, donde se está repartiendo dinero, cómo una persona participa, aprueba un proyecto, sabiendo que los demás lo aprobaron bajo soborno? Mira, o sea, lo primero no es... estaría como cuestionada esa... No, mira, Diolka, lo primero es que, y yo lo he conversado con Andrés, recuerda lo que te dije al principio, para que sirva, diríamos, de base. Yo era asesor de Andrés mientras era presidente del Senado. A pesar de mis múltiples actividades como profesional y asesor estratégico e institucional, con múltiples ocupaciones, Andrés me llamó para que fuera su asesor y yo con gusto lo fui. Porque yo creo que las instituciones también necesitan gente que si no tienen toda la capacidad, que yo no la tengo, pero que por lo menos tengan la disposición de hacerlo bien. Y además proteger para que no hayan ese tipo de actuaciones. Y yo que estuve cerca, puedo afirmar, primero, que cuando una persona es seria e íntegra, nadie se atreve a acercarse a él a hacerle propuestas deshonestas. Yo puedo dar constancia de esa situación. Por lo tanto, si en algún momento hubo alguna actividad relacionada con eso, primero, yo nunca vi a Ángel Rondón, es más, Ángel Rondón, Andrés Bautista no lo conocía. Andrés Bautista se encontró en 2 ocasiones, que yo recuerde, 2 o 3 ocasiones, en la feria ganadera. Andrés Bautista es un productor y empresario agropecuario, porcino. Es una persona vinculada desde la década del 70 al mundo de la avicultura y de la agropecuaria. Ángel Rondón tiene vacas que son muy caras y en la feria ganadera había una feria y Ángel Rondón ganó varios de los premios ahí. Y don Andrés, que le gusta mucho, gusta mucho el ganado, compró una novilla. Esa fue la relación, que le compró a Ángel Rondón, ahí fue que él lo conoció. ¿Estamos hablando de qué año, Carlos?
Creo que eso fue en el año 2002, más o menos. Luego, en una actividad donde estaban todos, una invitación que hizo el ministro de entonces de la Presidencia de la República, del gobierno de Leonel Fernández, hizo una invitación para airear uno de los proyectos importantes del país, y en esa invitación estaba Ángel Rondón. Ella lo vio ahí. Y luego fue a la finca de él, donde estaban invitados una cantidad de políticos, empresarios, funcionarios, para ver unas novedades que había relacionadas con ganados y ese tipo de cosas. Y como Andrés tiene ganado, evidentemente era del interés de ellos. Eso fue todo lo que Andrés conocía. ¿Está separada la imputación de Andrés de la imputación de Rudy González, de su partido, de Alfredo Pacheco, también de su partido? Bueno, son, diríamos, proyectos que en algunos casos coinciden las imputaciones, en el sentido de que hubo intervenciones, por un lado, al decir del Ministerio Público, por un lado del presidente del Senado, Andrés Bautista, y ya dijimos por qué no pudo ser él, o del lado de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco en algún caso. Pero eso son afirmaciones del Ministerio Público en base a informaciones que ha sacado exprimidas de declaraciones que han dado los que fueron gerentes de Odebrecht en República Dominicana en la década del 10, del 2000 al 2 al 2003 y del 2003 al 2016. Pero esas declaraciones lo que hablan es que había una percepción, decían ellos, tenían ellos la percepción de que las gestiones de Ángel Rondón habían sido fructíferas, porque en las ocasiones que encontraron a Andrés y a Pacheco, cuando le hablaban del proyecto, daban a entender que estaban de acuerdo con el proyecto. Pero ellos nunca le preguntaron, ni le dieron, ni le entregaron suma alguna de dinero. Entonces, lógicamente, todo esto es... si ellos recibieron tal suma. No, para nada, simplemente, incluso lo dice. Ellos tenían la sensación, es como cuando tú dices, pero mira el presidente del Senado, estoy en esta actividad social, que fueron las veces que se juntaron, se acercaban, los saludaban, miren, nosotros estamos interesados en tal proyecto, sí, pero bueno, en un momento de compartir social, ¿qué es lo que la gente dice? Mire, yo tengo un proyecto de tal cosa. Proyecto, sí, pero de usted, pues qué bien, bueno, pero el proceso legislativo es este. No hay problema, eso se va a conocer. Eso es lo menos que puede decir un presidente. Se va a conocer ahora, de que se apruebe, de que se llene todo el trámite que establece el Congreso Nacional. Y de que se confirme, sí, yo recibí. Y con lo de Ángel Rondón, no estoy diciendo, porque yo soy abogado, me respeto, yo no estoy diciendo que Ángel Rondón recibiera soborno, él tiene su teoría del caso y sus abogados sabrán defenderlo. Yo no estoy diciendo que Ángel Rondón se cogió un dinero, no se lo cogió, eso es ya harina de otro costal. Yo lo que estoy diciendo simplemente que las declaraciones y afirmaciones que vinculan a Andrés Bautista son absolutamente mentirosas, son desnaturalizadas y no se corresponden con lo que es Andrés Bautista, y además están hechas en el vacío. Porque si usted dice que Andrés Bautista se benefició del acueducto de Samaná, y resulta que el acueducto de Samaná, los adendos que le atribuyen a Andrés Bautista son del año 2007, 2009, 2010, ya él no era presidente del Senado. Luego le atribuyen también la de Hermana Mirabal, y Hermana Mirabal fue 2010-2013, y en la declaración del Ministerio Público se habla de que en el año 2013 Andrés Bautista era presidente del Senado, y Andrés Bautista era senador hasta el año 2010. Es decir, yo no sé cómo una persona pudo ser, sin ser senador, ser presidente del Senado. ¿Y qué puede conllevar esas irregularidades, esas inexactitudes? ¿Qué puede conllevar usted como abogado? Bueno, cuando los filósofos, yo soy filósofo de formación previa a ser abogado, cuando se analiza la nada, que se analiza y se estudia la nada, la conclusión final de todos los filósofos es que la nada produce. Pero llegar a esa conclusión entraña todo un estudio del contenido de la nada. Y el contenido de la nada aquí, yo me imagino que es un contenido vacío. Entonces, cuando un abogado toma eso, la herramienta fundamental de un abogado son los hechos y luego la relación de los hechos. Es decir, los hechos son la historia de lo que pasó. Y la historia se puede construir
en el vacío, en la nada. El Ministerio Público ha construido una historia en la nada, basada en simplemente extracciones forzadas que ha hecho de lo que no existe. ¿Eso significa que se está tratando de tapar algo? Yo no puedo decir, diríamos, que se está tapando algo, sino que se está tapando algo. Es decir, cuando usted construye cosas como estas y al mismo tiempo vincula a personas que no tienen nada que ver con eso, está evidentemente siendo inobjetivo. Y una condición fundamental de la actuación del Ministerio Público es la objetividad y la responsabilidad. Y la objetividad entraña que usted busca todos estos papeles y tiene que hurgar en cada uno de ellos para ver si lo que aparece aquí y los testimonios dan cuenta de la vinculación de esta persona con un hecho criminal o un hecho delictivo, pero al mismo tiempo si no dan cuenta. Si dan cuenta lo incluye y si no dan cuenta lo excluye. En el caso de Andrés Bautista, todos estos papeles, para poner el caso, dan cuenta de que Andrés Bautista no tiene ninguna vinculación con hechos de naturaleza delictiva o de naturaleza penal. Carlos, yo quiero hacer una pausa y quiero regresar con el abogado. Independientemente de su apoderamiento por parte de Andrés Bautista, yo quiero hablar con el abogado, activista de la sociedad civil, conocedor de los procesos de corrupción y de lo que conllevan los procesos de corrupción. Pero antes de irnos a la pausa, ¿se toma soborno por necesidad o se toma sobornos por, vamos a decir, por esa ansiedad de tener? La ambición, yo creo que nosotros estamos en una carrera desmedida por recursos, por tener y no por ser. Estamos dejando que la naturaleza fundamental de todo lo que somos se pierda en la tenencia de cosas materiales y lógicamente nos estamos cosificando. Y la cosificación lleva que hay una carrera detrás del dinero, detrás de lo que tiene para valor económico y lógicamente estamos sustrayéndonos al sujeto y el sujeto es el que tenemos que recuperar en la actual situación. Le hago esa pregunta precisamente porque si hablamos de necesidad, el señor Andrés Bautista no tendría necesidad. Porque yo, por ejemplo, he hecho reportajes de una de sus fincas de producción porcícola, que es bastante avanzada y con una tecnología de punta, incluso para el reciclaje. Así es. Bastante costosa. Acaban de ganar un premio. Acaba de ganar un premio recientemente, internacional y nacional, él y su hermano Wilfredo, precisamente en ocasión de esa finca y de otras propiedades también de similar naturaleza, con lo cual han cuidado durante 45 años, no estamos hablando de hoy. Sí, porque es algo que viene ya de sus padres, de sus abuelos. Sí. Su papá era productor porcícola por muchos años. De hecho, cuando la fiebre, ¿te recuerdas? La fiebre del año 80, fiebre porcina. La fiebre porcina, en el año 81, 82, ¿de cuántos años estamos hablando? De 35 años. Tú no habías nacido todavía. Yo estaba pensando que era la que pasó hace unos 10 años, pero ese es mucho. 80-81, Wilfredo y Andrés Bautista retoman, después de la fiebre porcina, la producción porcícola. Y desde ahí nunca se han detenido, pero ya antes venían con la producción de gallinas ponedoras, venían con la producción de pollo, venían con la producción, o sea, tienen 45 años más produciendo y siempre ligado a ese sector. Entonces tienen el derecho de progresar en la vida. Ya Andrés Bautista, para la década del 90, lo cual niega el Ministerio Público y esconde, tenía cantidad de empresas, cantidad de fincas, cantidad de naves industriales produciendo cerdo, produciendo pollo para todo el país, de los cuales nosotros comemos. Bueno, cuando nosotros regresemos de la pausa, nosotros vamos a hablar de dinero, pero de esas cantidades de dinero de las que hablan las declaraciones juradas de algunos funcionarios y de la declaración de Temístocles Montaz, que grita a todo pulmón, yo no me voy solo. Regresamos enseguida en 1800 segundos.